Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, chicos, dos cosas importantes. Una es eh, que les habilité la variación número 4, que va a ser la última. Esa validación va a estar abierta desde el día martes 5, ¿sí? La semana próxima, hasta el jueves, para martes, miércoles, jueves, que está bien, jueves 7 de marzo, variación número 4. Con respecto al examen final, ¿preguntas? ¿Va a tener el módulo 5 y 6? El módulo 5 y 6 entra en el examen final, entra todo el material. Entonces, del módulo 1 hasta el 6. Del 1 hasta el 6, exactamente. Lo que no van a tener ustedes va a ser variación del módulo 5 y 6. ¿Alguna otra pregunta? O sea que, buenas tardes, llegamos hasta todos los trastornos. Nosotros, ¿hasta dónde llegamos hasta ahora? No, sería la validación. La validación llega hasta lo que son adicciones. Módulo número 6, ludopatía, alcoholismo y adicciones. Eso entra en el módulo número 6. Bueno, si no hay preguntas, sigo. ¿Cuándo va a Hola, estar profe. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Bien, usted. Justo iba a preguntarle, ¿cuándo cree que va a ser la válida el examen final? Tomen nota. El examen final va a estar habilitado un solo día. Para el examen final tienen una sola oportunidad. Para el examen final va a estar habilitado 2 horas. El examen final entra en todos los módulos, desde el 1 al módulo número 6. Todo el material completo, por más que ustedes no hayan tenido validación, como les dije, del módulo 5 y el módulo 6. Y va a estar habilitado desde las 12, obviamente, de la noche, como todos los exámenes, hasta las 23:58, 59 de ese mismo día. Y el día va a ser el día jueves 21, ¿ok? De marzo, obviamente. Después de eso, Sí, perdón, vale, ya te dejo un ratito. Supongamos que alguno de ustedes no aprobó el examen final, que también se aprueba con 6, como venimos haciendo hasta ahora, tiene un recuperatorio, que ese recuperatorio es el día jueves 28 de marzo. También una sola oportunidad para el recuperatorio. ¿Preguntas? yo hace un tiempo le había preguntado, viste que en otros cursos se hace prácticas, pero usted me dijo que se podían hacer observaciones. ¿Se pueden hacer? Sí, los temas de observaciones tenés que pedirle a tu representante que te mande el papel que tenés que presentar a donde vos quieras hacer observación. Eso lo manejan con el representante, o sea, con la persona que ustedes le pagan la cuota con la que se inscribieron, con ellos mismos. Ok, Bien, gracias. poder se puede, es solo observaciones, ¿no? Como lo indica el término, observar. Sí, puede ser geriátrico, si te interesa por ahí en colegios, sí que te aceptan, en hogares de día,
¿sí? O en centros de día. ¿Alguna otra pregunta? Si no, arrancamos. ¿Pudieron ver la clase que les grabé? Sí, yo la dejé por la mitad. Bien, el que no la vio, véala porque si no, no va a enganchar con el tema que seguimos dando esta clase, ¿sí? Bien. Entonces, un segundito que saco el campo virtual. Bien. ¿Qué es la terapia ocupacional? En esa parte me quedé. La terapia ocupacional en sí que es una disciplina, ¿sí? Muchas veces, ¿qué sucede con la terapia ocupacional? Se suele confundir con lo que es la fisioterapia, ¿sí? Pero la terapia ocupacional en sí tiene como objetivo principal que la persona que sufre algún tipo de limitación física o de limitación psíquica pueda tener vida independiente, ¿sí? O sea, que el enfermo sea capaz de valerse por sí mismo, de ser productivo. ¿Bien? Entre esos objetivos les puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Como es, por ejemplo, mejorar la amplitud del movimiento, ¿sí? Prevenir las limitaciones articulares, mejorar a mantener la coordinación motriz, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, entender o atender a lo que son las actividades básicas, mejor dicho, de lo que es la vida diaria, ¿sí? Otras veces, uno de los objetivos es asesorar a la hora de adaptar el hogar de un paciente con X trastornos, X enfermedad, ¿sí? Bien. Entonces, lo que es la terapia en sí ocupacional, tiene un plan terapéutico, ¿sí? Que ese plan va a consistir siempre en trabajar todos los componentes psicomotores y cognitivos afectados de la persona, ¿sí? Y obviamente hacer un entrenamiento en esas áreas de ejecución que están afectadas. Y entonces es importante que la persona también acuda a rehabilitación. Sí, puede ser en un centro de día, puede ser en un hospital de día, todo esto para llevar a cabo este programa terapéutico, ¿sí? Porque es la manera que va a mejorar y que se va a poder prevenir, ¿sí? Que haya muchas más afecciones de las que hay, ¿bien? También está la posibilidad esta de solicitar o contratar el servicio a domicilio de terapia ocupacional, ¿sí? Ese contrato o ese servicio a domicilio está bueno. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que está más individualizado, más intenso, o sea, es más personal. Cuando alguien asiste a, por ejemplo, un centro de día, mayormente las terapias ocupacionales son en conjunto, ¿no? Bien. Entonces, la terapia ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de lo que es cuidado, trabajo, juegos, todo para incrementar la independencia funcional, aumentar también el desarrollo, prevenir las incapacidades, ¿sí? También puede incluir la adaptación de tareas o del entorno para poder alcanzar esa máxima independencia que necesita, para que pueda aumentar también su calidad de vida. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, objetivos, ¿cuáles son los más importantes? Prevenir y disminuir las discapacidades, ¿sí? Prevenir y disminuir también los obstáculos que aparecen como consecuencia de
trastornos físicos, psíquicos, sensoriales, sociales. Bien. Otro objetivo es restaurar la función perdida, o sea, mejorando esas capacidades que le quedaron residuales, realizando también adaptaciones en el medio si es que la persona, el paciente lo necesita. ¿Sí? Bien. Las actividades, para concluir un poco con lo que es esto de las terapias ocupacionales, con respecto a las actividades terapéuticas. En realidad esas actividades terapéuticas están enfocadas en tres aspectos, ¿sí? Uno son las actividades de la vida diaria, ¿sí? Como puede ser autocuidado, alimentación, higiene, movilidad, el vestirse, ¿sí? Por ejemplo, más concreto, pasar de la cama a la silla de rueda o viceversa, ¿sí? Todo lo que son las habilidades sociales, las relaciones entre el paciente y familiar, entre el paciente y el terapeuta, entre el paciente y los compañeros, entre el paciente y sus amigos, ¿sí? El otro aspecto es el juego. ¿Por qué es un aspecto importante? Porque tiene como fin el esparcimiento, tanto de la parte mental como de la parte física. El juego alivia el estrés, por ejemplo, ¿sí? Utilizando quizás otras veces en algunos pacientes menos medicamentos. Y ahí tenemos la musicoterapia, la relajación, la gimnasia, entra todo dentro de estos juegos, los juegos de salón, la televisión también, ¿sí? Y otro de los aspectos fundamentales es el trabajo. ¿A qué hace referencia esto del trabajo? Quizás no es salir a trabajar a otro lado. Lo incluimos en lo que son las tareas domésticas, ¿sí? Ejemplo, simple y fácil, regar las plantas, hacer las camas, limpiar la tierra, ¿bien? Digamos, esto del trabajo está orientado a la labor, que hagan algo, ¿sí? Bien, entonces, cerrando, el objetivo general de la terapia ocupacional es mantener al máximo la independencia del paciente en la realización siempre de actividades de la vida diaria, para que esta persona pueda ser capaz de valerse por sí misma, de ser productivos, ¿sí? Y también de disfrutar de su ocio, de lo que más le gusta. ¿Bien? Y los objetivos, digamos, más específicos, además de mantener la independencia, es estimular velocidad y la coordinación, ¿sí? Adaptar objetos de uso cotidiano, el asesorar otras veces sobre ayudas técnicas, ¿sí? Mantener las capacidades que aún conserva ese paciente y mantener las habilidades cognitivas. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Con respecto a la demencia la podemos encontrar con muchos nombres. Ejemplo, demencia senil, síndrome cerebral orgánico. ¿Qué es la demencia en sí? ¿Qué me puede decir qué es la demencia? O lo que ustedes creen que es la demencia. Así participamos un poquito. ¿Perder la memoria? Sí, es una pérdida de funciones mentales. Sí, vamos por ese lado. ¿Alguien más? ¿Tiene algo un poco más amplio? ¿No?
Entonces, la demencia que es una pérdida de las funciones mentales, que es lo suficientemente grave como para afectar, obviamente, en sus actividades y en la vida diaria. ¿Sí? Dentro de estas funciones que se van perdiendo, incluimos que la memoria es una, ¿sí? Otra puede ser las habilidades del lenguaje, ¿sí? La percepción visual, o sea, esa capacidad de entender lo que ve, la solución de problemas, los problemas con el quehacer diario, las habilidades de enfocarse y prestar atención. ¿Bien? Es normal muchas veces que seamos todos un poco olvidadizos y más cuando envejecemos, ¿sí? Eso es obvio. Pero, ¿por qué digo esto? Porque las demencias no es una parte normal del envejecimiento, ¿sí? Es un trastorno serio que interfiere con la vida diaria de esa persona, ¿sí? Dentro de estas demencias hay diferentes tipos, ¿sí? Los más comunes son las llamadas enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Que son afecciones en lo que son las células del cerebro, que dejan de funcionar o otras veces mueren, ¿sí? Dentro, entonces, de los diferentes tipos de demencia, tenemos, ejemplo, enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Tenemos las demencias con cuerpo de Lewy, ¿sí? Que causan síntomas de movimientos junto con demencia, que son los cuerpos de Lewy. ¿Alguien sabe? Son unos depósitos que son anormales de ciertas proteínas en el cerebro. ¿Sí? Bien. También tenemos demencias mixtas, tenemos demencias vasculares, ¿sí? Que se debe a cambios en el flujo de la sangre del cerebro. Sí, puede ser por derrame cerebral, puede ser por aterosclerosis que le haya pasado. ¿Sí? Tenemos demencias también asociadas al VIH. Tenemos, por ejemplo, encefalopatía por traumatismos crónicos, ¿sí? Que puede ser por lesiones cerebrales que fueron traumáticas. Hay un montón de tipos de demencia. La enfermedad de Huntington también, ¿sí? Que es una enfermedad que es hereditaria, que es una enfermedad también de nuestro cerebro, ¿sí? ¿Y quiénes están más en riesgo de padecer demencia? Hay algunos factores, digamos. Uno, el principal, envejecimiento, ¿sí? Que va a ser el mayor factor de riesgo de las demencias. ¿Sí? Segundo, fumar. Personas con diabetes sin controlar, obviamente. Presión arterial alta, ¿sí? El beber demasiado alcohol. Y otro factor puede ser hereditario, o sea, tener familiares cercanos con demencia, ¿sí? Bien. Síntomas de la demencia, obviamente, como toda enfermedad o trastorno, puede variar de un paciente a otro. Siempre esto va a variar dependiendo de las áreas del cerebro que van a estar afectadas. ¿Sí? Uno de los primeros síntomas es ese olvido frecuente. ¿Sí? Las demencias también provocan ¿qué? Problemas con la capacidad de pensar,
con el razonamiento otras veces. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la persona puede comenzar a perderse, como dijimos, en su barrio, que lo conoce de toda la vida, que vive ahí siempre, ¿sí? Usar palabras que son poco comunes, quizás para referirse a algún objeto que es conocido, el olvido de los nombres de los familiares, de los amigos, ¿sí? Otras veces puede que necesite ayuda para realizar algún tipo de tarea que antes la hacía solo, ¿sí? También hay personas con demencia que no son capaces de controlar sus emociones. Entonces su personalidad puede cambiar, puede volverse un poco más apático, ¿bien? Puede volverse inhibido, despreocupado, ¿sí? Y hay otros tipos de demencia que también pueden causar problemas con el equilibrio, problemas con el movimiento, ¿sí? Y las demencias también tienen eh, varias etapas, vamos a decir así, varias etapas, de leve a severa. La leve es cuando está comenzando a afectar esto del funcionamiento de la persona. Y la más grave es cuando ya esta persona depende completamente de los demás. ¿Bien? Bien. Tratamiento, mayormente medicación, lo principal, ¿sí? Para tratar de mejorar temporalmente la memoria y el pensamiento. Pero, ¿qué pasa con la medicación? No en todos les funciona, ¿sí? Entonces se pueden dar otros tipos de medicamentos para tratar ya lo que son los síntomas, o sea, la ansiedad, la depresión, los problemas para dormir, la rigidez muscular, ¿sí? Bien. Otra cosa para el tratamiento, la terapia ocupacional, también, que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Hay terapias también de habla o del habla para ayudar con los problemas, por ejemplo, para tragar o para hablar más fuerte, para hablar más claro, ¿sí? Dentro de la terapia ocupacional, que también se utiliza mucho en demencia, es la música o terapia del arte. Eso reduce la ansiedad, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Un segundo. Ahí. Bien. En el campus virtual, luego de este tema, ¿sí? Que es demencia senil, que ustedes lo tienen así como demencia senil, yo les coloqué, para que ustedes lo tengan, porque me pareció muy interesante, un cuadernillo, ¿sí? De estimulación cognitiva para adultos. ¿Por qué le coloqué ese cuadernillo? Mi abuela, por parte de mi mamá, tenía Alzheimer, y ella utilizaba este cuadernillo para agilizar un poco su memoria, y me pareció interesante que compartirlo, así que ahí, ustedes si quieren, el que lo quiera descargar, obviamente es un cuadernillo de estimulación cognitiva para adultos. Lo digo porque me ha pasado en otros cursos de preguntarme, profe, el cuadernillo ese lo tenemos que realizar a las actividades. No, no hay que realizarlo, es como un material extra que me gustó que ustedes lo tengan ahí. Bien, próximo tema, acompañante terapéutico en etapa terminal. ¿Sí? Vamos a ver todo lo referente a lo que es el concepto de duelo. ¿Sí? Vamos a aprender las etapas del duelo. ¿Sí? La tarea que la persona debe elaborar ante cada una de esas etapas.
¿sí? También vamos a ver lo que es los síntomas típicos de este periodo de duelo. Bien, vamos a ver lo que es duelo normal, bloqueado, complicado, el duelo patológico. ¿Sí? Entonces, comenzamos con este eje temático que es acompañamiento terapéutico en etapa terminal. ¿Sí? Antes de comenzar, vamos a tratar de definir lo que es la muerte. ¿Sí? El acompañamiento en etapa terminal nos enfrenta con esto que muchas veces está entendido que es la muerte. ¿Sí? ¿Qué es la muerte? Es un efecto que resulta de la extinción de lo que es el proceso homeostático de un ser vivo. ¿Sí? Y con ello, el fin de la vida. ¿Sí? Que puede producirse por diferentes causas. Causas naturales, por vejez, por enfermedad, por suicidio, por homicidio, por accidente. Bien, es un tema bastante, muchas veces complicado de dar. Voy a tratar de dárselo de la mejor manera. ¿Por qué digo esto? Porque creo que a todos alguna vez hemos tenido que pasar por algún tipo de duelo y por ahí eh, les puede afectar a algunos de ustedes que todavía no completaron estas etapas que van a ir aprendiendo el día de hoy. Y quiero que este tema, más que nada, se lo tomen personal, que lo implemente cada uno en lo que le pasa en el día de hoy. ¿Bien? El duelo en sí, ¿qué es el duelo? Es la respuesta emocional, humana, es única, ¿sí? Es dolorosa, que se produce ante la pérdida de una cosa, de una mascota, de una persona o de valor, ¿sí? Con el que uno previamente ha establecido un vínculo afectivo. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué sucede con esto del duelo? Nos abocamos a esto de la pérdida de una persona que falleció. Y no solo se trata de eso. Yo puedo estar pasando por un periodo de duelo con algo muy simple. Tenía una planta en mi casa que me encantaba, la amaba, la cuidaba, la regaba, le hablaba todos los días y de repente eh, la planta se secó y yo me puse mal, me puse triste y estoy pasando por una etapa de duelo. Y eso también es normal, ¿sí? Entonces, el proceso de duelo es ese proceso de adaptación que conlleva cualquier pérdida significativa, ¿sí? El duelo no es una enfermedad. ¿Bien? Entonces, como parte de la definición de duelo, ¿por qué decimos que es normal? Porque ninguna persona está exenta de vivir un duelo ante la pérdida. ¿Bien? También es un proceso el duelo. Está en movimiento, evoluciona este duelo, cambia. ¿Sí? Es íntimo, es subjetivo. Cómo se vive va a depender de la personalidad de cada uno, de las experiencias previas nuestras, ¿sí? También es dependiente del conocimiento social, como es, por ejemplo,
una muerte, ¿sí? Tiene un efecto sobre la sociedad, tiene tradiciones, muchas veces hay que hacer un velorio, entonces tiene muchas veces esto de lo social, ¿sí? Es dinámico también. Al ser un proceso, lo convierte en algo que es cambiante, o sea que no es estático, ¿sí? Y también es activo. ¿Por qué? Porque se requiere del esfuerzo de esa persona doliente para la recuperación. ¿Bien? Bien. Con respecto a los procesos de duelo o el proceso de duelo, que es un periodo de adaptación entonces a la pérdida, ¿sí? Es un proceso también psicológico, ¿bien? Con componentes tanto fisiológicos como componentes sociales. Y lo que es la duración y la intensidad de ese proceso serán directamente proporcionales a la dimensión y al significado de la pérdida. Bien, el ejemplo que yo le di de la planta, que parece absurdo y tonto. Yo puedo estar pasando por un periodo de duelo que quizá me dura un día, dos, ¿sí? En cambio, si hablamos de la pérdida de un familiar, ejemplo simple, fácil, algo bien cercano, un abuelo, un padre, el proceso de duelo quizás lleva muchísimo más tiempo. ¿Bien? Entonces, por eso es que la intensidad y la duración de este proceso va a ir directamente a lo que son, a lo que es el significado para uno de esa pérdida. ¿Sí? Bien. Con respecto a las tareas de el duelo. Hay 4 tareas en un duelo, ¿sí? La primera tarea va a ser la aceptación a la pérdida, ¿sí? Primeramente, ¿qué sucede? Va a haber una negación, ¿sí? Bien, esa negación va a ir creciendo hacia la aceptación de la pérdida. Bien, la segunda tarea es ya la de elaboración del dolor de la pérdida. O sea, vivir el dolor. ¿Sí? Y acá es donde nosotros como acompañantes terapéuticos, como amigos, como madre, hijo o lo que fuera, muchas veces solemos decir una típica frase cuando una persona se nos va, es la típica frase, él o ella te quería ver bien. Tenés que reponerte, vos tenés que estar bien, tenés que estar fuerte. Eso hay que evitarlo, porque cada uno vive el dolor a su manera, elabora ese dolor a su manera y a su tiempo. ¿Sí? La tercera tarea, ya hablando de una persona fallecida, es adaptarse a un mundo sin esa persona. ¿Sí? Muchas veces hay personas que tienen que aceptar nuevos roles, ¿sí? Nuestra personalidad otras veces cambia, se le busca sentido a la pérdida, ¿sí? También se reconoce estas relaciones que uno tenía con esta persona. ¿Bien? Y la cuarta tarea es hallar una conexión que sea perdurable con el fallecido. ¿Sí? O sea, lo que estamos hablando acá es de, por ejemplo, no olvidarnos, porque es muy difícil que nos olvidemos, ¿sí?
pero que podamos continuar con nuestra vida diaria. ¿Bien? Bien. El duelo también tiene síntomas. ¿Sí? Tenemos 4 tipos de síntomas. El síntoma cognitivo, los síntomas emocionales, los síntomas conductuales y también los síntomas orgánicos. ¿Sí? ¿A qué me hago referencia cuando hablo de síntomas cognitivos? Puede haber preocupación, confusión, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. No sé si a alguno le pasó alguna vez en su vida de sentir que te llaman, ¿sí? O pasar por algún lugar y de refilón ver una imagen quizás de esa persona que falleció. A mí me ha pasado, por eso lo pregunto. Ese sentimiento o ese sentido de presencia, esos son todos síntomas cognitivos. ¿Sí? Después tenemos los síntomas emocionales. Tristeza, culpa otras veces, enfado, ansiedad. Otras veces nos aislamos, ¿sí? Otras veces podemos sentir alivio, insensibilidad. Podemos estar cansados, sentir apatía, ¿sí? Eh, podemos sentir también añoranza, ¿sí? El otro síntoma son los síntomas conductuales. Puede aparecer trastorno del sueño, trastornos de alimentación, ¿sí? Puede aparecer esto de las conductas distraídas, el aislamiento social, ¿sí? El llorar son síntomas conductuales, la hiperactividad, ¿sí? El soñar con lo perdido. Y otras veces puede aparecer esto de la conducta de evitación, ¿sí? Evitar pasar, evitar ir, evitar ver porque me recuerda, porque, ¿sí? Y el último síntoma son los síntomas orgánicos. ¿Cuáles son? Opresión en el pecho, vacío en el estómago, nudo en la garganta, falta de aire, otras veces debilidad muscular, falta de energía, sentirnos sin ganas, ¿sí? Puede aparecer también si te dan la boca, que también es normal, ¿sí? Puede aparecer esto de la hipersensibilidad al ruido. Bien, de ahí vamos. Eh, Algo importante que lo que vamos a ver son los tipos de duelo, que también esto sí o sí en el examen final, los tipos de duelo. Hay 4 tipos de duelo que se los nombré al principio. Tenemos el primero, el duelo normal, ¿sí? Donde se van a transitar las etapas del duelo y se va a elaborar la pérdida en un tiempo meramente prudencial, ¿sí? Sin que genere, digamos, mayores dificultades. ¿Bien? El otro tipo de duelo es el duelo bloqueado. El duelo bloqueado es el duelo que se niega a la pérdida, que se evita esto del trabajo de duelo. ¿Sí? Existe ya acá un bloqueo que es emocional, un bloqueo que es cognitivo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. El tercer tipo de duelo es el duelo complicado.
donde en este duelo ya lo que son los síntomas, lo que son las conductas, ya son de riesgo y se someten en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de tiempo, no es que hay un tiempo que yo les pueda decir en esto del duelo complicado y se sostienen estos síntomas y estas conductas durante 1 año, 2 años, 3 años. No, porque cada uno elabora el duelo a su manera, a su ritmo, según su personalidad y según las vivencias que hemos vivido anteriormente y que aprendimos de ellas. Entonces no es que hay un tiempo, pero supongamos que hace 1 año, 2 años, que venimos con estos síntomas, con estas conductas de riesgo, ya no es normal. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de un duelo complicado. Y el último es el duelo patológico. ¿Sí? Este sí ya se define 100% por la intensidad y la duración. ¿Sí? Donde esos síntomas o esa intensidad de esos síntomas muchas veces nos llevan a detener nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida académica. ¿Sí? Es, digamos, ejemplo, estoy pasando por un duelo y lo único que hago es estar encerrado en mi cuarto, llorando todo el tiempo, sobrepensando y no me importa si cocino, no me importa si tengo una hija, no me importa si tengo que dar clase, no, nada, mi vida se detuvo completamente en ese momento. ¿Sí? Ahí ya hablamos de un duelo patológico, donde sí o sí se va a necesitar una terapia. ¿Bien? Entonces, 4 tipos de duelo: duelo normal, duelo bloqueado, duelo complicado y duelo patológico. ¿Sí? Con respecto a este último, que es el duelo patológico, la persona puede quedar anclada en algunos síntomas, como les dije, la tristeza, la culpa, ¿sí? La culpa, muchas veces nos culpamos de cosas que no tienen sentido, pero nos culpamos. La ira, ¿sí? En el duelo patológico también hay pensamientos reiterados sobre la situación del fallecido. Ejemplo, ¿estará su alma sigue acá? No. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Por qué? ¿Sí? Otro es no poder hablar de esa pérdida sin angustiarse. Que es normal que nos angustiemos en un principio, obvio. Imagínense situación de perder a un ser querido. La angustia existe y va a existir casi en todos los casos. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que lograr nosotros? Que esa angustia se convierta en algo que cuando nosotros comenzamos a transitar por este duelo, lo superamos y demás, al recordar al fallecido, lo recordemos quizás con una sonrisa. ¿Sí? Yo siempre esto lo cuento cuando falleció mi abuelo por parte de mi mamá, al principio obviamente todo destrozado. Igual su velorio, su despedida fue atípico, realmente no parecía lo que era. Pero hoy en día, al recordar a mi abuelo, la mayoría lo recordamos de la manera como era él. Risueño, siempre haciendo travesuras o alguna macana, porque era pie acá, alguna se mandó, de esa manera. O recordarlo, si estuviese el abuelo Quique acá ya lo hubiese arreglado. De otro tipo de forma recordar a ese ser querido. ¿Sí? Otra cosa que pasa en los duelos patológicos, que es muy, muy, muy normal,
¿sí? Es no querer desprenderse de las posesiones del hijo. Es normal que pase esto, ¿sí? Como yo le dije antes, a la persona difunta la podemos recordar de mil de maneras. No me tengo que quedar con la remera esta para recordarlo. No hace falta, porque nos ancla a un lugar, ¿sí? Más allá de la experiencia de cada uno, ¿no? Lo hablamos desde la parte científica, ¿sí? Otra cosa del duelo patológico son los cambios de conducta excesivos que solemos tener, ¿sí? Puede haber también síntomas similares, síntomas físicos más que nada similares, fallecidos, ¿sí? Los impulsos destructivos, que puede ser hacia uno mismo o hacia los demás, también suele pasar en el duelo patológico, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, con respecto a las fases del duelo, según Bowlby, yo soy tan buena para nombrar estos apellidos que nunca me salen, para él hay 4 fases de duelo, ¿sí? La primera es la fase de entumecimiento shock, o sea, no caemos en sí de que hemos perdido algo, ¿sí? La segunda fase es la fase de anhelo o la fase de búsqueda, ¿sí? Podemos buscar eso fallecido o anhelar que vuelva o anhelar que no haya pasado o la búsqueda de explicación de por qué sucedió lo que sucedió, ¿sí? La tercera, la fase de desorganización y desesperanza, que acá vamos a entrar en lo que es el llanto, la tristeza, ¿sí? Sentirnos desamparados. Y la última fase sería la fase de reorganización, ¿sí? Tratar de reorganizarnos para que nuestra vida siga. ¿Bien? Entonces, ¿qué significaría acompañar en un proceso de duelo a nosotros como acompañantes terapéuticos? ¿Sí? Lo primero que siempre decimos es que debemos formar esto de el vínculo, ¿sí? El vínculo que sea empático. Perdón, algo que me acordé, se me vino en realidad a la cabeza, con respecto a esto, de este proceso de duelo antes de entrar bien en lo que es etapa terminal, también un diagnóstico lleva un proceso de duelo. Y muchas veces peor al que por ahí lo que me sucede a mí con mi abuela de 98 años, como que yo su duelo, no es que no voy a sufrir el día que me falte, no voy a pasar por un proceso de duelo, pero ya lo vengo como masticando porque se me fue, ahí está, ¿por qué? Por la edad y demás. Pero un diagnóstico de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad, lleva también un proceso de duelo. Y muchas veces mucho más complicado. Entonces, esto de acompañar, les decía, perdón que me fui de tema, pero me acordé y lo tenía que decir. Esto de acompañar en lo que es el proceso de duelo. Sí, primero el vínculo, la escucha activa, ¿sí? Siempre tenemos que facilitar esto de la comunicación, perdón, no de la información, de la comunicación, ¿sí? Con respecto a esto de las etapas de los diagnósticos
por ejemplo, del cáncer. Si estamos acompañando a una persona que le diagnosticaron X cosa y nos empieza a preguntar sobre lo que le pasa, también debemos informar, debemos saber, ¿sí? Bien, otras veces debemos ayudar a tomar ciertas decisiones, a solucionar algunos problemas, otras veces a adquirir nuevas habilidades, ¿sí? Yolanda, decime. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Buenas tardes. Ah, ahí sí. En caso Perdón, me de estoy que, o sea, colocando. Sí. sí, es bueno en una etapa terminal así de una persona, es bueno ocultarle lo que está pasando Si pregunta, no. y Jamás. que siga con, si pregunta no, pero y si no No. pregunta, que Y si no es pregunta, bueno guardárselo, tampoco muchas veces porque quizá no pregunta por miedo. Por O claro, miedo a sea, las por eso, respuestas. yo en lo claro, personal no está bueno que más allá de que uno no pregunte, no se lo digan, porque a mí me pasó por parte de mi tío justamente por una situación de cáncer y me terminé enterando por un primo y me cayó peor de lo que me hubiese caído y que lo hubiese procesado si me lo hubiesen dicho anteriormente. Exactamente. Pienso muy parecido, Yolanda, a lo que piensa María. No, no está bueno ocultar información. Para nada. Para nada. Porque no lo dejamos vivir tampoco a esa persona su proceso de duelo. ¿Sí? Bien, entonces, claro, eh, perdón. no, sí, decime. Yo lo digo en el sentido, por ejemplo, un ejemplo, a nosotros, no sé, unos días antes de que mi papá falleciera, nos dijeron el diagnóstico. Y entre nosotros decidimos no decirle a mi papá. ¿Por qué? Porque él se fue a internar porque tenía un malestar estomacal. Y resulta que lo que tenía era un tumor del tamaño de un alfajor en el páncreas pegado. Entonces él estaba con lucidez, como que se quedó dormido y ya no pasó el proceso de sufrimiento y fueron pocos días desde que nos dijeron a nosotros, a los hijos, a lo que él pasó. Sí, Por ese eso también sentido es lo que, depende. Claro, pero ahí, Para mí no está bueno, pero también depende de las decisiones familiares que toma cada uno. Pero Yolanda, perdón, que yo no esté de acuerdo, no significa que le estoy diciendo, che, ¿cómo no hicieron esto y aquello? No, claro, claro, también no, es, no se es entiende, se entiende, personal, obviamente. Para seguro, mí no está bueno. claro. claro, Pero por yo por vivencias ahí, mías, te hablo de la, perdón, María, te hablo de no, mi parte personal, ¿sí? A Sí, mí sí, me ha pasado se también entiende, profe. como María, que me han ocultado cosas y me terminé enterando, eh, o me lo dijeron después de un tiempo y por dentro decía que loca, porque no me lo dijeron en su momento cuando me vieron que yo estaba sufriendo por esa cosa. claro, yo coordino, concreto mucho con la profesora y más allá de eso también ustedes por ahí familiarmente lo decidieron por una cuestión de que, bueno, o sea, ni bien dijiste, como fueron pocos días, tampoco daba el proceso de que hasta que él caiga y que también se vaya con eso en la mente o que uno mismo se quede con la culpa de, che, lo hicimos ir con eso en la cabeza y hubiese sido peor también psicológicamente para Claro, la persona y para la no, familia. pero quizás, Yolanda, si tu papá hubiese vivido más tiempo, ustedes hubiesen pasado por ese proceso de duelo, porque para ustedes también fue un duelo, y a lo mejor con el tiempo, obviamente, se lo iban a decir. Fue como muy corto todo. Entonces ustedes también, en ese momento del proceso de la negación, decidieron no decírselo, y bueno, lamentablemente tu papá a los pocos días falleció, entonces no hubo tampoco
un tiempo como para decir, bueno, es hora de que nuestro padre sepa realmente lo que está pasando. Andrea, Yolanda, perdón, antes. Andrea. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Yo tardes. trabajo en el hospital de acá del pueblo donde vivo y la mayoría de las veces lo que se hace, y a mí me parece que está bien, es que lo primero el que tiene que saber es el paciente lo que tiene. Y después se hace una reunión general con la familia y se le explica la situación en la que está el paciente y se toman las decisiones de seguir tratamiento, de no seguir de acuerdo al avance que tenga la enfermedad. Me parece que es Claro. la manera más común y la veo, bueno, en la parte del sistema público de salud, siempre se tienen que como agarrar de algo los médicos por cualquier cosa que pasa. Pero me parece que está bueno que la persona que va a fallecer o le va a pasar algo sepa qué es lo que tiene y la familia también, porque después las culpas nos pasan una mal factura, por decir así, porque a veces nos sentimos culpables de ciertas cosas, pero también cuando pudimos hacer algo o cuando nos tendríamos que haber enterado en tiempo y forma de las enfermedades de un familiar, no lo hicimos. Entonces siempre tiene que estar claro todo, por decir así. André, yo no le quise responder del lado de salud, o sea, como sabes, también soy paramédica y sé que lo primero que tiene que saber es el paciente. Lo vi más del lado de siendo un familiar. Entonces, yo lo que quiero es que Yolanda no sienta culpa, que es lo que menos quiero, por no haberle dicho al padre que tenía X enfermedad. Entonces, si la familia lo decidió de esa manera, está bien. En lo personal, sí, me parece que es el paciente el primero que tiene que saber, o junto con la familia, pero siempre informarle al paciente, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Vivian, que es la única que me prende la cámara, ya que estoy lo digo, porque es que los Hola, demás no buenas están tardes peinados, no sé. a todas. Estoy muy despeinada. Mi me vean. consulta es con respecto a nosotras que vamos a acompañar al paciente y ante un diagnóstico determinado, si la familia decide, nosotros qué debemos decírselo, digamos, vamos a acompañar a esa persona en ese tránsito de alguna enfermedad, alguna patología determinada. Nosotros, ¿qué debemos hacer en ese caso? Acompañar a la familia que decidió, por poner este ejemplo que puso la compañera, de no decirle al paciente o al paciente que debe saber la patología que tiene. ¿Se entiende mi pregunta? Mayormente, si la familia no decide decirle al paciente lo que tiene, no van a pedir un acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque la familia se niega a aceptar lo que tiene el paciente. Así que nosotros no vamos a entrar en ningún rol ahí. Mayormente nos van a llamar si el paciente ya sabe lo que tiene, el diagnóstico que tiene, el tratamiento que debe hacerse. Muchas veces la familia nos puede pedir, bueno, mira, esta cosa puntual con respecto a su enfermedad, él no lo sabe, queremos que no lo sepa, de que quizás su enfermedad va a ir avanzando, qué sé yo, algo así en concreto que por ahí nosotros tenemos que no decirlo, ¿sí? Pero si no, alguien nos contrata, nos llama para hacer un acompañamiento terapéutico es porque el paciente ya tiene su diagnóstico, ¿sí? Si nos piden algo puntual, muy concreto, y bueno, lamentablemente en boca cerrada no entran moscas y no debemos decírselo hasta que la familia por ahí quiera decírselo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer y qué no debemos hacer? Perdón. Frente a el duelo. ¿Sí? Cosas que no se pueden hacer o no debemos hacer.
es, por ejemplo, decir esta típica frase que es, lo estás haciendo muy bien, ¿sí? O decirle lo que tiene que hacer en el duelo, porque es único, porque cada uno lo ve de su manera, ¿sí? O decir, che, Vivian, hace esto porque a mí me funcionó. No, ¿sí? Otra cosa que también, ya después vamos con lo que sí es un proceso personal. Otra cosa que también solemos decirle al otro, al que está pasando por un proceso de duelo, es esto, che, si necesitas algo, llamame, ¿no? ¿No suena distinto que yo les diga, para lo que necesites, yo voy a estar ahí? O decirle, bueno, yo ahora me voy a mi casa, pero mañana vuelvo, mañana paso. Porque la persona que está mal no te va a llamar por teléfono. La mayoría no te va a llamar por teléfono. ¿Por qué? Porque no quieren que el otro sienta lástima por uno, porque siente que molesta. ¿Sí? Bien. Otra cosa que también solemos preguntar es ¿cómo te sentís? ¿Y cómo se va a sentir ahora? Un proceso de duelo. Es más que obvio cómo se siente la otra persona. Más que nada, dice Valentina, accionar antes de, se me fue, antes de una vez. Accionar en vez de preguntar, perdón. Ahí está. Es que el chat, chicos, tiene una letrita así. Bien. Otra cosa es, me distraje, ahí está. Es intentar, digamos, que la persona que está pasando por un duelo se dé prisa para superar ese dolor. ¿Por qué? Porque cada uno le lleva el tiempo que le lleva. Más que nada, accionar en vez de preguntar. Quiero decir que en vez de decir, llame cualquier cosa que te sientas mal, en vez de visitarla para escucharla. Claro, exactamente. Si la no hay con... ya voy a ir al oculista de nuevo. Bien. Otra cosa es esto de no animarlas a que, digamos, regale las posesiones de la persona difunta ya en el momento, ahora, lo tenés que hacer, dale, ¿para cuándo? Va a llevar un tiempo, lo va a hacer, ¿sí? Pues si no quedamos ahí en el estancamiento del duelo patológico también, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es estar ahí, acompañar a la persona, ¿sí? Tratar de no ser invasivos también, sí, porque a veces nos pasamos, como decimos, de mambo y nos vamos para el otro lado, también, ¿sí? Muchas veces tenemos que ser esto de pacientes, ¿sí? Cuando esta persona está atravesando por un duelo, nos cuenta una y otra vez de esta persona que perdió alguna historia, algo, ¿sí? Permitir entonces esto de que pueda compartir esos recuerdos que tiene, ¿sí? Si ofrecemos ayuda, que sea ayuda concreta, ¿bien?
dar siempre este espacio para ser una escucha activa, ¿sí? Porque si algún amigo, compañero, familiar, quien fuera, me está contando X historias de X persona que falleció y yo estoy con mi mente pensando en qué voy a cocinar esta noche, o me habla y miro para el otro lado, me pongo a jugar con la lapicera. Eso no es escucha activa. Que a muchos nos ha pasado alguna vez que estuvimos hablando con un amigo y está, permiso, con el teléfono y uno le dice, ¿pero me estás escuchando? No, sí, te estoy escuchando. O sea, uno que siente que al otro le importa 3 caras lo que le estás contando. Imagínense una persona que está pasando por alguna situación de duelo. Peor. Y mirá que nosotros le estamos contando a nuestra amiga que anoche salimos y que vimos al chico que nos gustaba, que a lo mejor es lo menos importante, pero nos sentimos así. Entonces, la escucha activa es sumamente importante. ¿Sí? Luego tenemos esto de los pacientes oncológicos. ¿Sí? El cáncer es lo que se corroe, lo que se corrompe, lo que consume. Y cuando hablamos de cáncer estamos hablando de una enfermedad neoplásica, originada por la multiplicación desordenada de las células de un tejido o un órgano, que eso provoca cambios a nivel celular, ¿sí? Y da origen a estos tumores malignos. ¿Sí? Bien. Entonces, con respecto a los pacientes oncológicos, hablando de los pacientes oncológicos, el paciente oncológico que acá entra mucho lo que planteó Yolanda, tiene el derecho de estar informados acerca de su diagnóstico y de su tratamiento. ¿Sí? Todos tenemos derecho. Entonces eso no nos olvidemos tampoco. ¿Sí? En el paciente oncológico pueden aparecer síntomas como la depresión, es muy normal, la depresión. ¿Sí? Van a suceder también cambios psicológicos. Muchas veces puede ser la pérdida de la autonomía, de la independencia, porque muchas veces se tienen que dejar de trabajar para ocuparse y preocuparse de su enfermedad. ¿Sí? Afecta mucho lo que es el estado anímico de la persona. Pero siempre, como hablamos, por esto del duelo, el paciente, ¿sí? Y los recursos que tenga, no hablo de recursos económicos, que ese paciente cuente, hará que pueda enfrentar o no esos cambios que va a vivir. ¿Sí? Bien, muchas veces hay sensaciones ante este diagnóstico, de cuestionarse por qué me pasa esto a mí, qué hice yo para merecer esto, surge la culpa, surge la ansiedad, surge la impotencia del paciente. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la familia del paciente oncológico? El impacto de la enfermedad produce desorganización. ¿Sí? Muchas veces hasta distorsiona lo que es el funcionamiento habitual de la familia. ¿Sí? También tiene mucha importancia esto de cuál es el miembro de la familia que se enferma, la edad, ¿sí? La etapa vital del paciente y el lugar que ocupa en la familia. ¿Sí? Personal, hablo de familia muy en general. Los 2 hermanos de mi tío tienen los 2, son pacientes oncológicos.
Y yo los requiero, los aprecio, son mis tíos, pero como familiar, cuando ellos, vamos a decir, y puede sonar horrible lo que digo, pero es la verdad, cuando ellos les diagnosticaron que padecían cáncer en diferentes tiempos de su vida, yo me lo tomé como algo normal. En cambio, vamos a suponer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hija, a mi marido, obviamente no va a ser lo mismo. Entonces también este impacto en la familia, la importancia va a ser según a quién miembro de la familia le diagnostican la enfermedad, la edad también muchas veces de ese familiar, ¿sí? Porque juega también un papel importante la edad. No es lo mismo un diagnóstico de cáncer a los 30, 35, 40, 50 años, que uno está en esa plenitud de la vida, que a un adulto mayor de 80 y tantos de años. ¿Sí? Por eso hablamos de esto de la etapa vital de la vida. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los buenos pronósticos y los malos pronósticos de la familia ante estos diagnósticos y ante estos procesos de duelo? Un buen pronóstico de que vamos, como decimos nosotros, encaminados es la aceptación, ¿sí? Las expresiones de afectos claros y afectos directos, ¿sí? La alta tolerancia muchas veces que debemos tener a los miembros de la familia, porque a veces tenemos a la hermana, al cuñado, que los queremos acotar ahí en el momento, pero bueno, muchas veces eso lo tenemos que dejar un poquito de lado, ¿sí? Por eso hablamos de la no violencia y el buen manejo de la culpa, ¿sí? Otra cosa de un buen pronóstico es la utilización de los recursos, pero esos recursos que sean sanos, ¿sí? Y ya hablamos de un mal pronóstico familiar, es cuando está la negación, ¿sí? O la desmedida, ¿sí? El no apoyo familiar, la culpa, la falta de afecto, la comunicación ineficaz, la comunicación cerrada, ¿sí? Y ni hablemos de la violencia, y es que la... ¿Bien? Entonces, con respecto a esto de las etapas de la aceptación de la enfermedad terminal, ¿sí? Hay diferentes etapas también. Una es la fase número 1, que es la de shock, negación y aislamiento, ¿sí? Que hace referencia a esto de la relación inicial. O sea, la persona enferma niega la evidencia de su enfermedad, ¿sí? Muchas veces también mantiene eso de la esperanza de que el diagnóstico sea erróneo, ¿sí? Entonces, los pacientes, hablando de los pacientes que no superan esta primera fase de shock, sí. ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? ¿Se abrió sin querer? Bueno, es decir, los pacientes que no superan, digamos, esta fase de shock, negación y aislamiento, ¿sí? ¿Qué suelen hacer estos pacientes? Suelen deambular de médico en médico para conseguir otro diagnóstico que no sea el que le dieron. Para decir, sí, realmente estaban equivocados. Otras veces existen sanadores, por ejemplo, según la creencia también de cada uno. Suele pasar eso.
La segunda fase es la fase de ira o la fase de irritación, perdón. ¿Sí? Que está focalizada en que en la angustia, ¿sí? Responsabilizando, se dice así, a, eh, a uno mismo, muchas veces, de la propia enfermedad. O sea, lo que buscan en realidad es eso de causa-efecto. Porque hice tal cosa, yo ahora padezco de cáncer, que algunas veces lo hay, ¿sí? Una persona quizás fumador, una persona con problemas de alcohol, que puede acarrear, puede ser uno de los factores del por qué, pero no sé. ¿Sí? O decir esto, no, porque el médico tiene la culpa. Mi familia, o mi hermana, o mi hijo, o mi marido tiene la culpa. ¿Sí? Y otras veces se responsabilizan solos. ¿Sí? Y esta fase es la fase común de esta pregunta, que es tan característica, es ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Sí? La fase 2 de ira e irritación. ¿Sí? Fase número 3 es el pacto o negación. ¿Sí? Que la persona acá enferma lo que intenta es negociar la curación. ¿Sí? Esta es una fase que es bastante corta, ¿sí? Tiene muchas connotaciones infantiles. ¿Sí? Y en esta fase es cuando el paciente ya ha aceptado la idea de la muerte. ¿Sí? Bien, va a aparecer también la depresión, que ya ahí entramos a la fase número 4. Oye, mi amor. ¿Cómo? Hay un micrófono prendido. Ah, pues sin querer. Claro, yo escucho por ahí, digo, bien. Esto le decía de la fase número 4, que es la depresión. ¿Sí? Mayormente entran en este estado depresivo. ¿Ante qué entra en el estado depresivo? Ante las preocupaciones, ¿sí? Que esa enfermedad tiene en su propia vida, en la familia, en su actividad laboral, en su actividad social. ¿Sí? Es donde toman conciencia de la pérdida de la vida. Y muchas veces la persona se retrae, y otras veces se anula su vida social, se aísla, ¿sí? Muchas veces se abandonan, y otras veces pueden aparecer esto de las ideas suicidas. Bien, y la fase número 5 es la fase de la aceptación, ¿sí? Que es donde ya acá la persona enferma reconoce finalmente el problema, acepta la culpa, lo acepta como algo que es inevitable, ¿sí? Porque todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. ¿Sí? El paciente, en esta última fase, que es la aceptación, el paciente ya deja de luchar, ¿sí? Lo acompaña mayormente la tristeza, y es donde ya el paciente desea la paz, la tranquilidad, ¿sí? Bien. Déjenme ver dónde quedé para la próxima clase. Bien, lo que sigue son cuidados paliativos, si no me equivoco, y vamos a ver también nuestro rol como acompañantes con pacientes terminales, el trabajo que tenemos con los familiares también, porque no es solo con el paciente, ¿sí? Esto de la elaboración de
un sistema de soporte, bien, la educación. Entonces vamos a ver todo lo punto del acompañamiento terapéutico ya en lo que son las etapas terminales. Lo del duelo, bueno, ya lo vimos y déjenme ver lo que sigue para no perderme luego. También tengo para darle esto de la terapia cognitivo-conductual, más o menos para que sepan de qué se trata, cómo se realiza, ¿sí? Y luego empezamos ya, que seguramente a mitad de clase ya empezamos con esto de introducción al consumo de sustancias, que es el último bloque, el número 6. Denme un segundito más. Profe, una consulta. ¿Ahora qué módulo estamos viendo con lo que habló hoy? 5, módulo 5. Muchas gracias. Sí, acompañante terapéutico en el tratamiento de adicciones. O sea, es el módulo 6 que pueden descargar todo, pues lo vamos a ver todos juntos, que son creo que 4 PDFs. Una es introducción a la temática de las adicciones, acompañamiento terapéutico en tratamiento de adicciones, ludopatía, alcoholismo, y hay otro PDF más que también trata de algunas adicciones que el que pueda descarga ya todo completo. ¿Alguna pregunta antes que nos retiremos? Igual la Sí, clase yo que quería- viene, perdón María, la clase que viene vuelvo a repetir lo del examen final, todo esto para que no haya dudas, porque si no, el último día me vuelven loco. María, No, era para consultar lo que habían mandado hoy al grupo, porque me quedé intrigada. ¿qué cosa? Era, ¿eso para cuándo recién es? ¿Para fines de marzo? Te invito a que, si no estuviste al principio de la clase, veas el principio de la clase, ahí explico todo. No es para principio de marzo. Listo, El examen listo. final es el 21 de marzo. ¿Sí? Ok, Por eso solo nos quedan 2 clases más para terminar. listo, perfecto. Bien, al principio del video, ahí apenas arrancamos, expliqué. Es el 21 de marzo. Es un solo día. ¿Sí? Algo que no dice. Vieron que yo les escribí que de mi parte necesito que tengan las validaciones aprobadas y de parte de la institución, cuota al día y certificación paga. ¿Sí? Yo, unos días antes, o sea, esto es el jueves, seguramente desde el día lunes, y muchas veces hasta jueves inclusive, porque hay alumnos que pagan la certificación el mismo día que hay que rendir, yo voy a estar pidiendo en el grupo de WhatsApp con nombre y apellido, ejemplo, Vivian Prieto, por favor, comunicarse conmigo. Entonces Vivian se va a comunicar conmigo. No hace falta que todos me manden mensajes al privado. Cada vez que yo los llamo a través del grupo de WhatsApp, ahí se van a comunicar conmigo. ¿Sí? Si yo no escribo en el grupo de WhatsApp, ejemplo, Vivian, no le escribo y Vivian llega el jueves y no le escribí, puede ser por 2 razones. Una, que Vivian no haya aprobado los exámenes que se tomaron hasta la fecha, entonces no tiene el derecho a rendir el examen final. O la otra, que no tenga cuota al día o certificación. Bien. ¿Alguien más? No sé quién estaba. Vamos a ver cómo van en orden. ¿Quién levantó la mano? Andrea. Pará, Vivian, a vos te tengo más abajo. Profe, una consultita.
El módulo Sí. 4 llegaría hasta la parte de la clase que nos mandó grabada, donde hablaba del bullying. La clase número 4 está bullying, exactamente. Claro, le pregunto porque estoy leyendo material sobre el duelo y en ese módulo también tenemos material de duelo. Y De algo hay duelo, de de duelo, suicidio y todo eso. algo hay ahí. Sí, 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 sí. Pero duelo entraría entonces en módulo 5. Ya te digo, en la validación 4 entra lo siguiente, el que quiere tomar apuntes. Sí. Sí, dele. Acompañante terapéutico en la niñez y adolescencia, ¿sí? Autismo, Asperger, todo lo que son los trastornos que vimos, los tipos de juego, acompañamiento terapéutico escolar, ¿sí? Discapacidad, las diferentes patologías, ¿sí? Y lo que son las diferentes configuraciones de apoyo. Bien, ya. Lo demás no entra porque iba a estar previsto en el módulo número 5, que bueno, que no llegamos a que le tome un examen, porque soy muy buena y dije, no, no se los voy a tomar. Y Andrea, puede entrar algo de duelo también ahí, así que por las dudas, duelo, chismosénselo. Bien. Otra consultita antes que ya le dé lugar a otra compañera. Si leemos el material y tenemos alguna duda, ¿le podemos mandar mensajito para que nos aclare? Porque yo siento que se nos vino como todo encima y hay cosas que no estoy entendiendo. Bueno, sí, sí, obvio que sí. Sí, me pueden mandar un mensajito. No hay problema. Valentina, Yo quería preguntar si en el examen final las preguntas van a ser, ponerle 2 preguntas de cada módulo o van a estar mezcladas o cómo va a ser mínimo eso. son, bueno, les cuento, son mezcladas las preguntas, en general, no hay un orden, ¿sí? Son todos los módulos, son, si no me equivoco, 50 o 55 preguntas, ahora no me acuerdo si eran 50 o 55, pero si me dejan entrar, ya les digo, vamos a indicar un segundo, si no me equivoqué la clave, son 55 preguntas. Para ser más concretas, 55 preguntas, tienen 2 horas para realizar el examen, son de todos los módulos y están mezclados. Vivian, Gracias. No, mi pregunta era sobre el tema duelo, pero como que va a quedar como descolgada. Si, por ejemplo, el paciente puede saltear etapas, por ejemplo, el de la negación y pasar a la aceptación, y después regresar a estos que omitió. puede ser que no las haga en orden, o puede ser directamente que si saltee alguna y que no pase por esa etapa. Mientras las concluya las etapas del duelo, es porque el duelo se superó. Si no concluye, ahí ya estamos ante algún tipo de duelo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Si no, Vivian, la clase que viene lo volvemos a retomar un poquito, no hay problema. Chicas, las dejo porque tengo que entrar, bueno, ya se me pasó un minuto a la otra clase de farmacia que me deben estar esperando. Eh, no, nos vamos a encontrar igual, el martes que viene a las 2:30, ¿sí? ¿Martes o jueves? Ay, perdón, martes y el otro grupo. Jueves, perdón, sí, estoy perdido. Ya te mareamos Jueves, con tanta cosa. oh, Profe, le quiero pero hacer una llega pregunta. Esta porque hoy no fue 1 hora, sino fue que 1 hora y media. 1 hora y media.
Ujú. Se va a contar para el tema de horarios después de cátedra cuando nos den el certificado, ¿verdad? Eso no tengo idea. Se lo Tendrías pregunto que a mi preguntar, representante. sí, porque no lo sé, yo no manejo eso, así que no tengo idea de certificación ni nada del estilo. Ah, dale, gracias. No sé. El En examen realidad tiene las horas, perdón, las horas el examen tiene cátedra, recuperatorio. sí, tiene un recuperatorio. En realidad las horas cátedras están basadas a las horas, a la hora de clase que en realidad nosotros debemos tener por semana, más el material de lectura. Así que no sé, porque en realidad, o sea, están basadas en las horas cátedras porque según todo lo que yo doy, tienen que ser X horas cátedra. Pero ¿qué pasa? Surge esto de las preguntas, las dudas, surgen muchas veces historias personales que el tiempo se me hace mucho más corto para darle ciertas explicaciones, por eso me atrasé en este curso. Que no es culpa de ustedes, ¿no? Y a mí me parece perfecto porque es un curso que donde todos tenemos que participar y a mí me encanta que participen. Pero por eso, vale, no lo sé. ¿Sí? Dale, entonces le voy a preguntar a mi representante, gracias, Iván. Sí. Así que nos vemos el jueves a las 2:30 de nuevo. ¿Sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, profe, buenas tardes. Buena semana.